Hola, soy Josefina Jacinto y a continuación les explicaré acerca de la unidad 1, comportamiento del consumidor y la mercadotecnia. Les explicaré más adelante acerca de qué es la conducta, el análisis histórico de la conducta del consumidor, qué es el comportamiento del consumidor, la importancia que éste tiene, los enfoques de estudio y la relación con la mercadotecnia y sus aplicaciones. Para centrarnos en el tema, es importante saber qué es la conducta, pero antes me gustaría empezar con la siguiente frase de Lev Vygotsky, quien fue un psicólogo ruso que ejerció gran influencia dentro de la psicología y que también investigó acerca del papel del lenguaje en la conducta humana. Él nos dice que el lenguaje psicológico actual es ante todo insuficientemente terminológico. Eso significa que la psicología no posee aún su lenguaje. En un vocabulario encontramos un conglomerado de tres clases de palabras, las cuales son las palabras del lenguaje cotidiano, las palabras del lenguaje filosófico y los vocablos y formas tomados de las ciencias naturales. Pasándonos a qué es la conducta, es importante primero comprender su etimología, que esta nos dice que esta palabra proviene del latín, que significa conducida o guiada, es decir, que todas las manifestaciones que se comprenden dentro de sí suponen que son conducidas por algo que bien pudiera ser interno o externo. Partiendo de esta idea, la conducta puede ser guiada tanto por los fenómenos psíquicos como la influencia que ejerce el medio social, la conducta, que es la perspectiva idealista y la perspectiva materialista. Dentro de la idealista, esta nos sugiere que la conducta es el resultado de los fenómenos psíquicos que se expresan mediante manifestaciones corporales en el medio externo en donde el individuo se está desarrollando. Por otro lado, la materialista nos expresa que la conducta es el resultado de la influencia social en la que el sujeto está sometido y que se expresa a partir de las condiciones psíquicas del mismo. Lo que nos lleva a preguntarnos entonces, ¿qué es la conducta? La conducta entonces es el conjunto de acciones propias de un individuo en correspondencia de otros. Esto es dentro del entorno en el que éste, como bien ya mencioné, se estaba desarrollando, se desenvuelve. Esto puede ser de una manera permanente o una manera continua. Pasándonos al segundo tema, que es el análisis histórico de la conducta del consumidor. Como bien sabemos, el comportamiento del consumidor ha llevado un grande proceso histórico en el cual ha logrado llegar hasta el punto en el que estamos hoy en día, que ya lo vemos como una materia como tal. En este caso la estamos desarrollando y la estamos comprendiendo acerca de qué es el comportamiento del consumidor. Pero para ello tuvo que haber pasado por distintas etapas en la historia, que a continuación serán explicadas. Línea del tiempo comportamiento del consumidor. En 1820, Harrisburg, en Pensilvania, desarrolló la primera encuesta para el estudio del consumidor. En 1842 podemos encontrar la teoría económica por Alfred Marshall, quien nos decía que se basaba en la exposición del conocimiento y poder que tiene el consumidor para satisfacer sus necesidades. Por otro lado, Ivan Pavlov desarrolló la teoría de aprendizaje sobre la conducta, en la cual nos mencionaba que el consumidor se basaba y compraba todo aquello que ya le había satisfacido, dejando de lado todo el análisis y de las alternativas que pudiera tener algún producto o un servicio que haya adquirido anteriormente. En 1856 podemos tener la teoría psicoanalítica de aprendizaje por Sigmund Freud, quien nos decía que las personas nacen con necesidades biológicas y que raramente son aceptadas en la sociedad. Pasando a los 1900, cuando el estudio del consumidor empezó a ser más relevante, fue cuando en 1930 las empresas empezaron a desarrollar encuestas para poder analizar las respuestas que los consumidores tenían. Esto también en 1950 lo llevó a que el análisis se enfocara más en el individuo, ya no tanto hacia una empresa, sino hacia un individuo,
para poder determinar cómo elegía una marca y sobre todo poder estudiarlo con base a los trabajos psicológicos y trabajos sociales. En 1930 fue cuando la materia de comportamiento del consumidor y su estudio se empezó a hacer más riguroso, desarrollándose teorías como la teoría de riesgo, la teoría de aprendizaje, la teoría de personalidad, el estilo de vida, los procesos perceptivos y grupos de preferencia, que estos ya empezaban a estudiar un poquito más al individuo sobre todos sus aspectos, en todos los aspectos diferentes, ya sea tanto por el aprendizaje como la personalidad que estos tenían para poder desarrollar y poder indagar acerca de lo que querían y consumir algo que sea de su agrado con base a la personalidad, igual que pudiera ser algo para su agrado con el estilo de vida. También muchas personas tienen grupos de preferencia, de referencia, lo que hacía que esto también influyera demasiado en el desarrollo de los procesos que estos tenían para poder consumir algún bien o servicio. En 1970 fue cuando empezaron a surgir los modelos globales del comportamiento. En estos ya se representaba el proceso de compra en los que se especificaban las diferentes variables que se pudieran dar y que eran de forma significativa, que incluso marcaban un seguimiento continuo pues en los procesos de compra y cómo las personas llevaban estos. Pasándose ya al siglo XXI, es donde se dan cuenta que el ser humano no utiliza únicamente la racionalidad para la toma de decisiones, sino que también tiene aspectos más objetivos y también emocionales al momento de realizar una compra, y esto ya lo empiezan a tomar más en cuenta, y es cuando en el siglo XXI se empieza a desarrollar esta parte. Bueno, como bien sabemos y acabamos de ver su análisis histórico, ahora pasamos al siguiente tema, el cual nos dice qué es el comportamiento del consumidor. Partiendo de esto, Miriam Quiroa, quien es una catedrática en la Universidad Galileo en Guatemala, ella nos dice que el comportamiento del consumidor dentro del marketing es el proceso de búsqueda que hace el individuo al momento de querer satisfacer una necesidad. Por otro lado tenemos a Rolando Arellano, quien nos dice que el comportamiento del consumidor es el proceso de decisiones y actividades físicas que realiza el individuo al momento de buscar, de evaluar, de adquirir o consumir bienes o servicios para satisfacer sus necesidades. Por otro lado, Alejandro Mola nos dice que es el conjunto de actividades que realiza una persona al momento de seleccionar, comparar, evaluar y utilizar un servicio o un producto con el objetivo de satisfacer sus necesidades. Partiendo de estos tres conceptos de los diferentes autores, puedo entender que el comportamiento del consumidor es el proceso que lleva el cliente, el consumidor, el individuo al momento de querer satisfacer sus necesidades. Él lo que hace es buscar cuál es su mejor opción, buscar qué más se apega a lo que él está buscando y principalmente lograr satisfacer su necesidad y su deseo. Teniendo en cuenta ya qué es el comportamiento del consumidor, podemos decir que esto es sumamente importante para nuestra empresa e incluso para planear nuestras estrategias de marketing. ¿Por qué? Porque esto lo que va a hacer es que nos ayuda a definir los clientes a los que nosotros nos estamos dirigiendo. Por ejemplo, en una empresa, yo sé a qué cliente me voy a dirigir porque ya lo estudié, ya lo analicé. Entonces, ese cliente, lo que voy a hacer yo con mi inventario, con mis productos, con mis bienes, es poder cubrir sus necesidades y darle un abastecimiento a ellos, debido a que no voy a estar dando tiros al aire, sino específicamente estaré dirigiéndome a un público que me ayudará a generar ingresos. Igual, en nuestra estrategia de marketing, como ya conocemos a nuestro cliente, a nuestro consumidor, podemos crear nuevas estrategias que sigan llamando la atención a ellos y poder seguir atrayéndolos a que sigan consumiendo nuestro producto o nuestro servicio para no perder estas ganancias. E incluso podemos deducir que esto es demasiado importante porque, como ya lo mencioné, es un estudio a lo que nosotros nos estamos dirigiendo, para quienes estamos trabajando y para quienes buscamos satisfacer sus necesidades. El consumidor consta de enfoques de estudios. Estos enfoques se basan en tres: es el enfoque basado en la psicología, el enfoque
basado en la sociología y el enfoque económico. A continuación les explicaré cada uno de estos. Enfoque basado en la psicología. Este enfoque considera los factores personales que intervienen y por lo tanto condiciona al consumidor ante una actividad relacionada con el consumo, centrándose en el análisis individual del comportamiento. Desde la perspectiva psicológica se conocen los diferentes aspectos que se relacionan directamente con la conducta del consumidor ante los diferentes estímulos y acciones comerciales que se llevan a cabo. Este enfoque se basa básicamente en ver los estímulos, las sensaciones que los productos o servicios le pueden generar al consumidor. Para ello basarse en cómo van a ser estudiados. Enfoque económico. Este enfoque parte de la base que el consumidor escoge entre las alternativas que el mercado le ofrece, basándose en los limitados recursos que éste tiene. Dependiendo al limitado recurso que éste presenta, el mercado se encargará de ofrecerle los bienes o productos conforme a sus recursos, para obtener un bienestar y administrar de forma eficaz sus recursos financieros. Enfoque basado en la sociología. Este enfoque tiene en cuenta otros aspectos que afectan a la conducta del individuo, como lo son los grupos de referencia, el liderazgo de opinión, la cultura y la clase social. Complementa la aportación de la psicología incorporando los factores externos del individuo, variables ambientales, externas, interacciones entre los individuos y los fenómenos de grupo. Este básicamente lo que hace es enfocarse de cómo el individuo se desarrolla dentro de la sociedad, cómo esto es lo que hace que se enfoque en tener algún comportamiento diferente cuando está en la sociedad a cuando está como individuo al momento de realizar una compra. Comportamiento del consumidor y su relación con la mercadotecnia y aplicaciones. Como bien sabemos que el comportamiento del consumidor es el proceso el cual se lleva a la investigación o en la búsqueda del consumidor al momento de satisfacer una de sus necesidades, es importante recalcar que esto dentro de la mercadotecnia tiene su relación, ya que cuando se estudia al consumidor al que se quiere dirigir, la mercadotecnia nos ayuda a crear estrategias, a tener el potencial para poder llegar a ese público en específico o ese cliente en específico, sin la necesidad de que nosotros andemos dando vueltas y intentando atinarle a todos los públicos cuando podemos tener estudiado uno solo y poder dirigirnos a ello para brindarle un mejor servicio. La mercadotecnia, como bien nos sirve en la venta, es por el conjunto de las actividades que va a diseñar para promover la compra del producto o servicio que bien ya ha sido estudiado para el público dirigido. Esto también nos ayuda en la mercadotecnia y el comportamiento a saber la distribución a la cual nosotros vamos a darle a nuestro servicio, porque ya teniendo una vez investigado el cliente, el público, el consumidor de un lado, podemos nosotros determinarlo en las situaciones demográficas a donde va a ir dirigido.